En el año 2010 salió esta película. Me compré esta revista en el puesto de diario con dos amigos. No sabía que salía Expendables porque no andaba mucho con internet en esa época. No habían celulares que explotaban con internet como ahora. Y no estaba muy metido en el mundo del cine. Me gustaba, pero no estaba metido. Tenía una idea de que salía Expendables 1, pero no estaba así como esperando la fecha exacta. Paso por un puesto de diario, compro la primera revista que compro en mi vida de La Cosa, y tenía este póster de Sly Stallone en Expendables 1. Le digo a los muchachos, ¿vamos a verla, muchachos? Sí, dale, de una. Sí, porque vieron Rambo 4, vieron Rocky, están buenísimas, vamos a verla, capaz está buena. Están todos los héroes de acción. Y bueno, y algunas caras nuevas, ¿no? Como pueden ver ahí. Está Mickey Rourke, Dolph Lundgren, Jason Statham, bueno, que no es muy nuevo. Bruce Willis, también estaba Schwarzenegger. Bueno, la cuestión es que fue una maravilla esta película. Salí fascinado al ver esta película, es como que fue un cambio en mí. Y de hecho de ahí me apoderé del nombre Expendable, ¿no? Me hice súper fanático de la saga y moría por ver una segunda entrega, tercera, cuarta, lo que sea. Estuve súper atento a las redes y cuando me enteré que salía la 2 me voló la cabeza. Traté de contactar más amigos y fuimos como 5 o 6 más o menos. Bueno, salí súper manija, súper re contento porque me encantó la 2, me súper encantó. Esperaba por una tercera y 2 años después, en el 2014, salió Expendables 3. Me gustó, la pasé muy bien, de hecho éramos como 10 personas. De hecho tengo una foto que, bueno, igual saqué a 2 porque no eran más mis amigos. Pero éramos como 10 personas más o menos. De hecho ahí les dejo la foto. La pasamos muy bien. Bueno, y acá también les dejo la foto del 2012. 2010 no saqué fotos, pero bueno, 2012 y 2013. 2014. Bueno, la pasé súper bien las 3 veces que fui, con los que fui. Estuvo bueno, es cierto que la 3 no me gustó tanto como la 1 y la 2. La 1 y la 2 me parecieron terriblemente buenas, excelentes. Sangre, violencia, más serias. Los chistes estaban bien, quedaban bien. Porque a ver, son actores, la mayoría son actores grandes como Sly. Y tenés que meter algún chiste como para ponerle onda. No tenés que ser tan tipo rudo y duro como Rambo en la 4 y en la 5, ¿no? Que está perfecto, pero bueno. Un par de chistes está bien. Ya la 3 ya es como que empezó a meter más chistes, qué sé yo. Más boludeces. Pero ¿saben cuál es el problema con la 3? A ver, esta es la crítica de la 4, de Expendables 4. Pero quiero profundizar más para que entiendan más o menos mi perspectiva con esta saga. La 4 voy a censurar un par de palabras seguramente, pero bueno, se va al carajo. La 4 la cagaron con Antonio Banderas, con esos 4 salames, que otra cosa no se le puede decir, esos 4 jóvenes, sangre nueva. La sangre nueva no sirve para nada, a menos que sea una sangre nueva como Billy the Kid, el actor, el hermano de Thor, el hermano más chico de Thor. Este actor, Liam Hemsworth, hizo un trabajo excelente. Era muy joven y sin embargo, para mí brilló en la 2. Y tuvo una muerte totalmente triste y honorable. En cambio, los salames que aparecieron en la 3, no veía la hora de que se mueran. Porque eran detestables esos personajes. Cancheros e pasaron muchos años, esa película no le fue muy bien a la 3. La película fue la que menos recaudó la 3 y es como que dijeron, bueno, che, mirá, ya no hay tanto interés, qué sé yo, quedó en la nada. Hubo también problemas con, creo que tengo entendido, con Terry Crews, ¿vieron el negro, el grandote? Tuvo problemas con, creo que con uno de los productores, no sé qué quilombo, hubo algo grosso ahí. Y bueno, se demoró, pasaron los años, se perdió el interés, qué sé yo. Venían diciendo de que le iban a hacer, que iba a tener gente nueva, pero que iba a ser sangrienta, que iba a volver a ser sangrienta como la 1 y la 2, no como la 3 que era apta para todo público, si no me equivoco. Bueno, la gente fue perdiendo el interés, la gente se olvidó de Expendables, lamentablemente, excepto los fanáticos, ¿no? Yo soy de los fanáticos que siempre amé esta saga. Y cuando me enteré que salía y vi los actores, en el fondo, para mí, no dije nada, me lo guardé y tenía como un miedo, tenía como una doble personalidad que me decía, che, esta película va a ser malísima.
la hubiesen dejado en la 3. No quería escuchar esa voz. Quería tener esperanza de que sea buena. Y hasta el día de ayer que fui con mis amigos a ver la película, que ahí está la foto, ahí tienen la foto que fuimos 5. Estuvo muy bueno, la verdad que la pasé súper bien. Estoy súper agradecido con mis amigos por el aguante de siempre. Son de fierro. Y a pesar de que la película, bueno, obviamente no me gustó, le pusieron toda la onda y estuvo excelente. Bueno, volvamos al video. No quise pensar mucho en la película. Vi los trailers, vi que se notaban los efectos especiales que eran malos. Y dije, no penses, mirá la película, disfrutala, capaz te sorprendes. Yendo a la película ahora, crítica con spoilers. Crítica 100% con spoilers, así que si no vieron la película y no quieren que les arruine la experiencia, no vean este video y véanlo después de que terminaron de ver la película. Bueno, primero y principal, quiero aclarar esto. Hay 4 actores nuevos en esta saga que son, dame un segundo. Bueno, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, o como se pronuncie, y Levi o Levi Tran. Yo le voy a decir el chino bueno, el chino malo, el latino y la china. Y se va al carajo. No voy a estar pronunciando esos nombres porque no me interesa. Quiero hacerla corta. La película es un desastre, gente. Lo lamento por el cariño que le tengo a Sly. Lo lamento, pero la película es un desastre, gente. Es la peor de toda la franquicia. No estoy enojado, aunque sí estoy un poco enojado, pero no estoy tan enojado. Sí estoy muy decepcionado porque después de 9 años, ¿para qué? ¿Para qué haces una película tan mala? La historia es más de lo mismo, misiones de los Expendables, ¿no? Está bien, con spoilers. Que te miento, que te engaño, que te clavo un puñal, que soy el bueno, que soy el malo, que bla bla bla, que bla bla bla. En fin, el malo terminó siendo el señor de las rosquillas, Andy García. ¿Por qué el señor de las rosquillas, dirán? Porque no sirve para otra cosa ese tipo en esta película. Andy García, un tipo... Yo no vi todas las películas de Andy García, pero yo lo recuerdo por La Gran Estafa, yo lo recuerdo por El Padrino 3, que estuvo espectacular, y lo recuerdo por el papel que más quise de ese personaje, que es en la película Black Rain del 1989, Lluvia Negra, con Michael Douglas, que seguramente muchos de ustedes la vieron. El papel de Charlie, si no me equivoco, el mejor amigo de Nick, de Michael Douglas. Y veo esta película, veo el nivel actoral, la onda que le puso, y es deplorable. Una maldita vergüenza. Andy García. Andy García, el villano final. Está bien, el chino malo es el que peleó con Statham, pero Andy García terminó siendo como el Eric Roberts de la 1, ¿no? Ese es el villano, hermano. Se quiso hacer el macho ahí. Sí, bueno, voy a pelear contra vos, qué sé yo, con Statham. ¿Qué va a hacer el señor de las rosquillas contra Jason Statham, que mató a 700 soldados en el barco? Malísimo, malísimo. La actuación de ese tipo fue malísima, la verdad. El peor villano de todos, hermano. El peor villano de todos. Porque Eric Roberts, bueno, ponele, estuvo bien, fue malvado, estuvo bien, no peleó, no se cagó a piña porque no puede pelear con nadie, pero estuvo bien. Payne, que era el que estaba con él, Steve Austin, un genio, que de hecho aguante Steve Austin y no La Roca. También estuvo bien como villano. En la 2 estuvo Jean-Claude Van Damme, que para mí Jean-Claude Van Damme fue el mejor villano de toda la saga Expendables. El más malo, el más sádico, el más tenebroso. Épico. Y Mel Gibson en la 3 estuvo bien. No como Jean-Claude Van Damme, pero estuvo bien, porque tenía una historia, era uno de los ex Expendables con Barney. Eran como antiguos hermanos, camaradas, amigos. Y bueno, se traicionaron, qué sé yo, y bueno. De Andy García, ¿qué carajo está haciendo en esta película? Después, el chino malo. Le quiso poner onda al muchacho, todo, pero un desastre ese personaje. El chino bueno, el Tony Jaa ese, ponele que estuvo bien. Sí, peleó un poco. Sí, se quiso hacer el Miyagi ahí tirando mensajes, ahí saludando ahí a Statham con el barquito. Después apareció, anda a saber cómo carajo hizo para subir, pero bueno, subió. Estuvo bien, qué sé yo, no hizo la gran cosa, un personaje totalmente descartable. La China que lo único que hizo fue tener una escena súper desagradable
cuando se le acercó a mirar cuando estaba haciendo pichina Randy Couture, Toll Road, no hizo nada esa, excepto por tirar un par de veces el cablecito con cadena, qué sé yo, no hizo nada. El latino, el gracioso, si es español, latino, de Inglaterra, donde sea, el latino haciéndose a ver, uno de los peores personajes de la saga de Expendables es Antonio Banderas. Antonio Banderas es un buen actor algunas veces, qué sé yo, La Máscara del Zorro, la 1, Asesinos con Sly Stallone también, y después a mí no me interesa más nada Antonio Banderas. Y en la 3 fue insoportable Antonio Banderas, y querer meter un salame que se hace el Antonio Banderas 2.0 y joven, el banana que a cada rato hasta sus propios compañeros en la película le decían cállate, deplorable. Así que la sangre nueva en esta película igual de mala que la 3. Horrible. A ver, el principio de la película tenemos a Sly que se encuentra que lo va a buscar a Lee, a Christmas, y le pide que lo ayude, La química entre Stallone y Statham es espectacular como siempre. Yo ya sabía, escuchen esto que es interesante. Yo ya sabía de que supuestamente Sly moría, ¿no? Yo ya sabía porque se venía hablando hace mucho tiempo, hace más de un año, 2 años, 3 años, qué sé yo. Y hasta el propio Sly lo dijo entre líneas, que era su última película, que podía llegar a morir, bla 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 bla. Entonces ya sabía. Este es un detalle importante que no me di cuenta, y escuchen gente, escuchen que esto es importante. ¿Vieron que en el final ellos están en el bar, como en todas las películas, y como que brindan, levantan las copas, qué sé yo? Esa escena sale en el tráiler. Y como yo el tráiler lo vi 1, 2 o 3 veces nada más, creo que lo revisioné acá en el canal, no le di mucha bola. ¿Por qué? Porque no quise memorizar esas escenas, las borré de mi mente para tener algo fresco en el cine. Pero si vos ves la película y vos te recordás el tráiler de memoria, ves que la parte que están brindando, cuando ya Sly está muerto, decís, ah, no murió, porque en el tráiler me lo contaron. ¿Me entendés? O sea que en el tráiler te cagan el final y la sorpresa de la película. Son unos, bueno, HDP. Pero bueno, acuérdense de eso, es un re detalle, son re garcas, son re salame. ¿Cómo te van a...? Bueno, pero en todas las películas se están contando hoy en día, todas las películas, con los trailers. Miren The Flash, lamentablemente. A mí me gustó The Flash, pero lamentablemente no dejaron ninguna sorpresa en los trailers. Bueno, volviendo a Expendables, la química con Sly y con Statham es espectacular. Está más que bien. Y es como que, capaz uno lo ve medio denso, medio payaso lo del anillo, pero piénsenlo bien, piénsenlo bien. Sly es un tipo que tiene 77 años, en la vida real y en la serie, en la película, en la saga. Y está bien de que un tipo como la gente de esa edad, o más grande, o más chico, empieza a perder un poquito el coco, a veces, y empieza a hablar pelotudeces, a ser más aniñados, a ser más sensibles. Y Sly es como que tuvo esa especie de delirio con su anillo, y quería que su amigo más joven lo ayude a recuperar. Y si lo ves de ese punto, está bueno. Porque decís, a pesar de que pasan los años, qué sé yo, no sé, son ellos dos. Y a pesar de las edades y las cosas, están ahí. Me gustó la parte de la... Está bien, cuando viene el mastodonte ese que se viene encima de Sly como si fuese un toro gigante y Sly lo tira para atrás, aguante Sly y todo, lo banco, pero eso es imposible, hermano. Ese tipo pesa como 200 kilos y las piernitas de Sly son tan flacas como las mías, así que... Pero bueno, está bien, ese Sly, ese Stallone y ese Expendable, joya, buenísimo, buenísimo. La parte de las motos estuvo más que bien, el principio cuando se lo ve a Sly ahí con la moto, con el pucho, es una escena espectacular, el rock and roll puro. Ahora vamos a hablar de la música. Después se encuentra con el grupo de los muchachos, qué sé yo, 50 Cent, que hizo la propaganda, que yo subí un short ahí al chabón anunciando la película. 50 Cent no hizo una en la película. No hizo una en la película. No hizo un carajo en la película. Gunner, lamentablemente, que es el segundo Expendable favorito, no hizo una en la película. Fue graciosa la parte de que está tratando de disparar ahí con el rifle y le erraba porque no se ponía los anteojos. Fue divertido. En la parte del final, cuando vos decís, se calentó, se tomó el traguito, o se tomó todo el whisky, qué sé yo, y se pegó el grito que dije, vamos loco, acá empezó, acá empieza, sale y empieza a matar a 30 soldados mínimo. No, pum, 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 pum. Listo, mató a 3, 4. Ya está, suficiente. Eso fue todo Gunner en la película. Pero la... Hermano,
le hubiese dado 10 botellas más, boludo, y me mataba más soldados. Todo es Statham, todo es Statham, todo es Statham. Es una película de Statham. No es una película de Sylvester Stallone, no es una película de Expendables. Volvamos para atrás. Sly muere. Esa parte que encima los efectos especiales, la verdad que no los arreglaron un carajo. En el tráiler se notaba que era pantalla verde pura. Cuando muere Sly, está bien, todos nos quedamos así como... No lo veíamos venir, pero era muy obvio igual porque ya cuando Sly se quedó solo en el avión y ya se sabía que iba a estar poco, dije es el momento perfecto para que derriben el avión, lo maten y quede Statham y los demás. Pero bueno, de la forma que murió, ahí quemado, qué sé yo, con el anillo, que sacaron la mano ahí, a ver, todo bien. Pero un brazo, un cadáver ahí quemado, un brazo que puede estar largando olor a podrido ahí haciendo así. Me dio bizarro, me dio bastante bizarro, me dio bastante bizarro. Vamos a algo importante, malísimo, que es... Hacé de cuenta que una persona vos agarras, le metés la mano así, le arrancás el corazón. Se acaba muriendo. A la película le hicieron eso al sacarle a Brian Tyler. Sacaron, no sé si lo sacaron o no pudo, no quiso, lo que sea. Brian Tyler, que es el compositor de la música de la 1, de la 2 y de la 3, que es un sello característico de esta saga, no está. Y trajeron a un papanatas que no lo conoce ni la mamá. Ahí les digo cómo se llama. Se llama... Julian Roussel. No lo conoce ni los vecinos. No lo conocen ni la madre ni el padre a este tipo. La música que hizo para esta película es deplorable. Es tan deplorable como la trama de la película y como los efectos especiales. O quizás aún peor. Porque la melodía que podían haber puesto cuando Barney supuestamente murió no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentimiento la música, no tiene poder, no tiene nada. El peor compositor de la historia de la humanidad. La peor banda sonora que podían haber puesto. Y ya si le sacás eso, y tiene un director como... Denme un segundo. Como Scott Baugh, que hizo películas como Need for Speed, que fue malísima. Actos de Valor, que es una de soldados, qué sé yo. ¿Cuál más hizo? Hidden Strike, la de Jackie Chan y John Cena, que es nueva, que tengo entendido que es malísima y que los efectos son muy malos. Y ahora Expendables. Dale. ¿Cómo querés que nos salga mal esta película? Esta película no tiene sentido. Esta película, que se llama Expendables, no tiene a los Expendables. Tiene solamente a Barney, Stallone, Christmas, Statham, Toll Road, Kurt Tour, Goner, Dolph Lundgren. Nadie más. Son los únicos Expendables que hay. Y a Sly te lo matan a los 20 minutos de la película. O 25 como mucho. Que tampoco lo matan porque en el final aparece una forma re flashera. 3 Expendables. No podés llamar a la película Expendables cuando tenés 3 nada más. Es una película de Jason Statham. Y no da. ¿Para qué le pones Expendable si es una película de Jason Statham? De hecho, ponele Lee Christmas, Revenge, y listo, ya fue. No pongas Expendables, porque no tiene ninguno de los Expendables. No, esta película no tiene sentido. La 1 tenía un montón de actores. La 1 era esta. La 1... No quiero robar mucho la revista, pero... La 1 eran estos. En la 2 eran más. Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme. En la 3 me olvido algo importante, que es un detalle muy importante, que quizás muchos no lo valoraron mucho, pero yo sí. Mickey Rourke en la 1, a pesar de que no peleó, Mickey Rourke era parte del corazón de la película, de Expendables. Y yo siempre quise volver a verlo a Mickey Rourke. En la 2, en la 3, en la 4. Y nunca más volvió. Nunca más volvió Mickey Rourke. La 3 también tenía un montón de caras. Estaba Harrison Ford, que es un actorazo. Y a pesar de que no anduvo las piñas ni nada de eso, apareció con el helicóptero y empezó a dar una mano. ¡Boom, boom, boom! Ahí a los tiros. Estuvo bien ahí cuando lo reclutó a
a Schwarzenegger y a Jet Li. Estuvo bien Harrison Ford. Pero esta película no tiene nada de eso. En esta película faltan un montón. No está Jet Li, no está Schwarzenegger, no está Bruce Willis, no está Harrison Ford, no está el salame de Antonio Banderas, que nadie lo extraña. No está Wesley Snipes, que para mí estuvo excelente en la película y le podían haber dado un papel mucho más grande en la 3 y no se lo dieron. Faltaron un montón de Expendables y que pongan esta gente nueva, chino malo, chino bueno, china y latino, ultra payaso los cuatro, no tiene sentido. Volvieron a hacer lo mismo que la 3, pero en vez de que el protagonista principal sea Sly Stallone como en la 3, porque Sly estuvo más que todo en la 3 que los verdaderos Expendables, pusieron a Statham e hicieron una trampa de que Sly moría y no moría. Esa trampa también es muy poco creíble. A ver, me vas a decir que nadie lo vio a Sly cuando saltó del avión en llamas, de día en pleno desierto, un tipo con un paracaídas con la calavera de Expendables cayendo del cielo, todo vestido de negro, llamando la atención entre el color naranja del desierto o amarillo. Vamos, en una de esas Statham cerca del final de la película hace una miradita así como para el costado, seguramente los que vieron la película se van a acordar, y miró un satélite y dijo algo así como hijos de perra o algo así. O sea, el tipo vio un satélite desde el barco hasta el cielo, vio un satélite y no vio a su mejor amigo que se tiró de un paracaídas. Vamos, hermano, ¿qué me estás contando? Y encima de noche. Jason Statham vio el satélite de noche, pero no vio a su mejor amigo saltar del avión de día, en el desierto. Bravo, bravo los guionistas de esta película, bravo el director, capo, maestro. Gente, es una desgracia esta película. Ahora en el final del video les voy a decir el puntaje. Es una desgracia esta película. Lo lamento por lo que le hicieron a la franquicia. No tiene ni pies ni cabezas. Me alegro que haya vuelto Sly, porque, a ver, a pesar de que fue y no fue sentimental, porque la música que le puso este Giuliano, como carajo se llame, la de música te arruina el momento de la supuesta muerte de Sly. Pero fue un poquito triste un poquito bastante ver a tu héroe de acción, como es mi caso, Sylvester Stallone, morir en una película. Y en una saga tan importante como Rocky y Rambo, porque son sus 3 sagas, la verdad. Rocky, Rambo, Expendables. Pero me alegró de que volvió. Y levanté el bracito así como diciendo, vamos que volvió. Pero a la vez fue un vamos como, no estoy 100% conforme, porque fue muy trucho como murió y no murió. ¿Me entienden? Fue muy conveniente. Fue como muy conveniente para que le den el espacio libre a Statham de brillar, que no brilló un carajo. Brilló para mí Statham, porque Statham no es de mis actores favoritos ni a palo, y lo que menos me interesa ver una película de Statham haciéndose el nuevo líder de los Expendables, ¿no? Tipo totalmente indestructible que anda en una moto con metralladora y les puede apuntar a todos que están abajo cuando el coso está apuntando para adelante, y cuando tiene a 2 monos con moto atrás que lo están persiguiendo con las mismas motos, ellos disparan 4 tiritos nada más, cuando Statham disparó 700 y mató a 300 soldados. Ridículo y decadente. Me puse contento porque Sly sobrevivió, y me puse también contento como diciendo, vos no vas a ser el líder, Statham. Si esta es la última película de Expendables, no quedás como el líder, porque Sly volvió. No me hubiese gustado de que sea la última película de Expendables y que él quede como líder. No, si es la última, que quede Sly Stallone como líder. Y listo. Y seguramente esta sea la última, porque no creo que recaude un carajo en el cine. Seguramente sea un terrible fracaso, y el boca a boca de la gente va a decir, loco, no vayas a ver la película, vas a perder 3.000 pesos argentinos en algo que no vale la pena. Comprate algo para comer con tus amigos y listo. Así que contento porque sobrevivió, pero a la vez no contento porque fue ultra trucho la muerte y salida de Sylvester Stallone en esta película. Esta película la más floja de todas. Todos los personajes estuvieron mal, no hubo un personaje que estuviese bien.
Megan Fox estuvo al pedo metida, haciéndose la ruda. ¿Para qué? Mejor volver a Transformers o las Tortugas Ninja, que ahí quedas bien. Pero en Expendables, no. La china rubia, tampoco. El latino, tampoco. Los dos chinos son menos peores que el latino y la china, pero tampoco. No. Y Andy García, no. Es mala la película, gente. Es mala. No sé si decirles que la vayan a ver o no, porque no es una película digna de cine. A ver, podría decirle que vayan a verla para apoyar a Sly Stallone, pero a Sly Stallone le debe importar un carajo esta película. Porque no tiene el corazón de Expendable esta película. Esta película salió porque salió. Y a Sly ya le pagaron. En todo caso perjudicarían a la empresa. Pero, qué sé yo, ¿quieren verla? Vayan a verla. Apoyen a Sly de alguna forma. O a la saga de Expendables, pero no va a hacer la diferencia. No quieren ir a verla y no vayan. Yo les puedo asegurar de que si les gustan las cosas buenas y no les gustan las payasadas, no les va a gustar esta película. Porque es mala. Ya la 3 era bastante floja y la 3 es una obra maestra al lado de esta. Esta es horrible, esta película. Es mala, tiene pocas cosas buenas. Lo único bueno es Sly cuando está vivo y ponerle 2 o 3 cosas de Sly cuando está cuando vuelve de la muerte y qué sé yo. Está bueno que esté el bar en el final de la película, que se muestra que es el bar de siempre. Está bueno eso, que es el bar de la 3 por lo menos. Eso está bueno, el rock and roll que le ponen con las motos, porque tampoco es rock and roll. Hay una canción creo que de 50 Cent en el medio de la película que no encaja, pero para nada. La banda sonora totalmente inexistente. ¿Saben qué? Muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero así como las de Rápido y Furioso son una porquería, lo hubiesen dejado ahí. Hubiese dicho Sly y los demás: che, loco, no podemos llegar al nivel de porquería que estos ridículos de Rápido y Furioso. No, hicieron una película igual de estúpida que las de Rápido y Furioso, porque esta película es digna para Rápido y Furioso, porque es decadente. Una desgracia, una lástima, porque Sly, para mí y para mucha gente que sabe apreciar el buen cine y no la porquería, sabe que Sly hizo un trabajo excelente después de 11 años entre Rambo 4 y Rambo 5, que fue épica Rambo 5, y no recaudó nada cuando esa película tenía que haber hecho como más de 1.000 millones de dólares en taquilla. Y me extraña de que haga esta película, que sea un desastre. Está bien que él no es el director y capaz no hizo mucho, pero no podés meterte en este proyecto para hacer la saga. Porque ahora todos van a tener el recuerdo de que Sly hizo una saga que la cagó con la 4. ¿Entendés? Y no da. No da. La hubiesen dejado en la 3 y listo. Una trilogía y listo. Quizá la última la más floja, pero listo, ya está. Esta película, ¿cuánto va a ser esta película? Supuestamente costó 11 millones. Ponele 100 millones. Ponele que 150 con la publicidad y qué sé yo. Esta película tiene que ser arriba de 300 o 400 para estar bien. Yo no creo que esta película haga más de 250. Quizás llegue a 250 o 300 con toda la furia. No sé, no creo. No creo porque llegué a mi casa, entré a las páginas importantes y empecé a ver todas las críticas en rojo. Y lo empecé a leer y tienen razón. El guión no tiene consistencia, las escenas son malísimas, las actuaciones son deplorables, una historia patética y sin Expendables. Sin Expendables, se la pasaron adentro de una jaula, adentro de un barco, mientras Statham hacía todo. Esto no es Expendables. No es Expendables. Y hubiese sido mejor que no la sacaran. Pero bueno, ya se me está por terminar el video, la estoy haciendo muy larga. Dije todo mezclado, pero bueno, se va al carajo, no hay un guión acá. Lo dije todo de una como si fuese un amigo. A Expendables 4 le doy un 4. No le puedo dar más que un 4. Lo lamento por Sly, espero seguir viéndolo en otras cosas. Espero algún día Rambo 6, que lo dudo. Y espero la segunda temporada de Tulsa King, que si no la vieron, esta serie que está ahí, se las recomiendo, es buenísima. Y si no vieron Rambo, obviamente vean Rambo 5, Rambo Last Blood, que es una obra maestra. Pero Expendables 4, ¿quieren verla? Vayan a verla. ¿No quieren verla? Se ahorran el dinero, gente.
Así que bueno, si les gustó esta crítica, no sé, seguramente me faltó decir un montón de cosas porque ayer hice un re debate con mis amigos y la verdad que puede que me haya olvidado un montón de cosas, puede que no, pero la película es mala. La película es un 4 y va para atrás y es la peor de toda la saga. Ojalá que sea el final, porque si van a seguir haciendo este tipo de cine y ponerle que en una quinta hagan una quinta y Stallone no esté, que seguramente no creo que esté, va a ser peor de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y ya para esto tenemos a Rápido y Furioso o a Marvel. Así que espero que les haya gustado la crítica frustrada, la crítica que quería ver algo así, algo como esto, y obtuvo este fondo que ven atrás. Y nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, gente, muchas gracias, habitantes de la Commonwealth, por estar siempre ahí mirando los videos. Así que nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión. Hasta la próxima.